Aquí han calculado la matriz. Regla 3. No sé por qué no. 2. No, pues está. Hay problema 3. Se definen las coordenadas rectangulares también, posición de los centros de masa. Este es 1. Porque Wi-Fi no hay aquí. Por Bluetooth sería. Pero tiene más que sí, Wi-Fi, no de Wi-Fi estable. ¿Tú vas a poner ese estable? ¿Sabes? ¿Cuánto cuesta el Wi-Fi ahora? Imagínate quemarlo. Me va a doler. Hay tipos. Mira, hay uno de 30, otro de 45, 50. Supongo que es más caro. Pero tienes prototipo que es el más barato. Brown. ¿Cómo se llaman las conexiones? Creo que podemos mandar la maquinita ya. ¿Sí? Lo tendríamos que necesitar un plan. Esa es la cosa. ¿Sabes modelar para hacer modelo 3D? ¿Sabes hacer modelo 3D? No, o sea, Ya. no hay planos en internet, pero Casi no sé está si sea bien. para lo que nosotros necesitamos. No hay. ¿Estás viendo? Había un archivo de celular que yo compro. Hay uno de robótica, que hay un montón de proyectos. Que había un robot de autónomo como un carrito, con cuatro ruedas y otro que era un brazo, que le combina los dos. Funcionarlos. Déjame ver si lo encuentro. Siempre A me ver, sale. esa parte de aquí no era calificada ya, pero aquí alguien ha intentado hacer la número 3, La de donde eso está perfecto. Los Q1, Q2 y Q3 son los ángulos que vendrían a ser los ángulos de brazo robótico. Esta figura, Q1, Q2, Q3. Acuérdense que el Q2 es desde la proyección de Q1 y lo mismo con el Q3, ¿cierto? Desde la proyección del Q2 se mide el Q3. Ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para Lagrange? Es calcular la energía cinética total y ¿qué más? Está cayendo. Luis, cuidado que ha caído una gota, no la vaya a caer a tu laptop. Así cayó acá. Sí, gracias. Es el aire acondicionado. Guárdalo, Ya, lo o sea, conectas entonces hay que calcular la energía cinética total y también hay que calcular la energía potencial, ¿cierto? Entonces, para la energía cinética, en este caso, sería únicamente de rotación. Estamos para el L1, sería únicamente de rotación. ¿Sí? Que sería un medio de la velocidad angular, no, un medio momento de inercia, velocidad angular al cuadrado, ¿no? ¿Cómo es? ¿Sí era? Más a velocidad cuadrada era. Ya me olvidé. A ver, era un medio de la masa. Ya pasó una semana, nomás no me acuerdo. A ver. Tenemos que ir sacando un resumen de lo que vamos a gastar.
cosa, varios sensores que tienen que ser conectados en protoboard. O sea, marcas en protoboard y falta tener por ejemplo, Se conecta, ¿no? pero eso sería práctico, ¿no? Adentro del robot estaría como Ya, un sí, protoboard. un medio de la masa por velocidad angular al cuadrado. También se compresa un medio. Es solo de rotación. Está. Cierro de acá. Tiene que ser este 2 compañero. O sea, eso está bien. No, esto no está bien. Aquí es justo donde está el problema. Entonces, la energía cinética tiene que ver con, para este primer eslabón, solo sería rotación. ¿Estamos? Sí. Para el segundo eslabón hay una rotación respecto al primero, más una traslación, más una traslación. La traslación ya tiene que ver con cómo se mueve este de aquí. ¿Estamos? Porque a medida que yo muevo el primer eslabón, también se mueve todo este segundo eslabón. Sí. Y lo mismo con el tercer eslabón, a medida cómo se mueve esta articulación, digamos, pues se mueve todo el eslabón. Entonces ahí también hay rotación y cinética. Entonces por aquí veo que solo, o por lo menos eso me parecer, solo han considerado cinética. No han considerado la que es de rotación. Entonces, pareciera que ahí hay un que hay un pequeño error. Entonces, Las herramientas se a ver, pueden mover. si lo usamos nosotros, ¿cuánto sería la velocidad, o mejor dicho, la cinética de traslación del eslabón 2? Vendría a estar dado más por cómo se mueve este de aquí, ¿cierto? Esa articulación. Normalmente es un medio más a velocidad al cuadrado, ¿no? Y la velocidad sería la velocidad, pues, de este de acá. Velocidad lineal. ¿Cómo sería la velocidad aquí? Sería la velocidad angular de L1 por L1. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí o no? Clásico P. ¿Cuándo entraba la gravedad? ¿La gravedad antes o después? Semana 4. La velocidad o la energía cinética de traslación de este eslabón vendría a estar dado por Aumento de la gravedad. Pero esto no calculas la velocidad. la velocidad de traslación de este de aquí. ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo yo hallo la velocidad de traslación de este de acá? ¿A qué velocidad se mueve ese punto? Bien, esto de aquí vendría a ser la velocidad angular, o mejor dicho, U1 puntito por L1. Porque es la velocidad con la que se mueve este ángulo por el radio. ¿Sí? Y eso es la velocidad de traslación de este punto. Entonces ahí tendría que ser sería sumatoria de la energía cinética, ¿no? Vamos a ponerle K, más la
rotación. Ya, este vamos a hacer la rotación y traslación, ¿no? Traslación. Esta de rotación es respecto a donde está girando, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí sería siempre respecto a este punto, ¿no? Para el siguiente eslabón sería respecto a este punto y para el siguiente sería respecto a este punto. ¿Sí? Por eso, para esto sería un medio de I por I. Uno puntito al cuadrado más I1, un medio I2 Q2 puntito al cuadrado más un medio de I3 Q3 puntito al cuadrado. Porque esta es la rotación siempre respecto a su centro de giro. ¿Estamos? Y ahora la traslación para este primer eslabón sería 0 más, ahora sí, la velocidad cinética de este de acá, un medio, masa, velocidad, que sería 1 puntito por L1 al cuadrado. Más, ahora la velocidad de este de aquí, ¿cuál sería? La velocidad de este punto vendría a ser la suma de las dos velocidades o no. Claro, sería no, ¿de este punto cuál sería? ¿De este Q3? No, pues, o sea, de este punto de aquí viene dado por simplemente Q1 y L1, ese punto final. Entonces, para este de aquí vendría a ser este de aquí más. Claro, entonces vendría a ser la velocidad de acá, vamos a poner otro color. ¿Por qué no se tomaría L de la Porque si le suman el Q3 sería el de este punto. La velocidad de este punto vendría a ser así, Q1 puntito L1 más Q2 puntito L2. Acuérdense que estas son magnitudes vectoriales, ¿no? Entonces, si una velocidad está para allá y la velocidad relativa de esto respecto a esto es hacia abajo, es como que el resultante es vectorialmente los dos, ¿no? Los dos. ¿Sí? O sea, no piensen que es solo como sumar uno más, uno es igual a 2. En este caso no es tanto así, porque no es escalar, sino Ahí está. entonces sería un medio M3 sería L2 al cuadrado. Entonces la suma de
eso de arriba más eso de abajo vendría a ser la energía cinética. ¿Sí? Entonces, esa es la energía cinética y la energía potencial vendría a ser la energía potencial de este de aquí, de este punto de abajo, ¿no? Sería M1G por esta altura. Por H. L1 seno de alfa, ¿no? Ajá. La energía potencial de este de aquí sería toda esta altura más esta de acá. Sería M2G por L1C. Claro, L, pero sí. Acá sí, L1 dos medios. Y acá, L1 seno de alfa más este de aquí, L2 medios seno de U1 más U2. ¿Sí? Sería esta altura. Y esta altura es L medios por seno de todo este ángulo, que es alfa 1 más Q2. Más Q1 era acá, ¿no? Q1, ahí está. Voy a poner Q1 también, que no haya conexiones. Ahí está. ¿Sí, no? Luego ahora. ¿O me estoy equivocando en algo? Cámara. Nuevamente, energía potencial de esto de aquí sería mg por esta altura de aquí. Y esta altura es L1 medios por seno de alfa, por seno de Q1. Acá sería esta altura de acá más esta pequeña altura de acá. Esta altura es M2 por G por MG por H, ¿no? M2G, y la altura sería L1 por seno de Q1 más L2 entre 2 por seno de todo este ángulo de acá, Q1 más Q2. Y por último, el L3 sería desde aquí. Entonces lo voy a separar en tres la altura. Eso más esto de acá, más esta pequeña parte. Entonces sería M3 por G por la altura sería L1 seno de Q1 más L2 seno de Q1 más Q2 más L3 entre 2
Entonces todo eso de ahí es la energía potencial. Ya tenemos la energía cinética y ya tenemos la energía potencial. La restaura. Y ahora primero hay que comenzar a hacer las derivadas y después restar. ¿Sí? La gran guiana. Ya, vamos a comenzar a hacer. Pero todo ya está otro profesor, o sea, ya teníamos datos de la gravedad, las longitudes, todo. O sea, sería reemplazar. Ujú. Sí, sería reemplazar. ¿Qué más? Comenzar a hacer las derivadas, ¿no? Ajá. Se inquieta. Se pica el poto. Se movió, ¿verdad? Está chulo. Adorado. Ligeramente inclinado. A ver. Ya, nosotros hemos hecho respecto únicamente a uno. Ya, vamos a comenzar ahí. A ver, vamos a ver. ¿Para qué? Pensé que el video de agua era para la sangre. ¿Dónde viste eso? ¿Dónde viste eso? Por favor, porque esa película es oro. Sí, cachas. ¿Tienes esto? No, no, no. Yo tengo uno, creo. Tengo pierna. ¿Cuántos piden? ¿Cuántos? Dos o tres. Pero igual está barato, está 7 soles. No están completos mis apuntes, no están completos, pero... En español, ¿no? Sí. Déjame. Ya, tengo lo de la Cibertec. Pero, además de Montoya. ¿No? O sea, esto sí, lo que en principio sí, pero estas capturas son de la Cibertec. Porque si no habría... A ver. Es una. Entonces, tendríamos que hacer, pues comenzar a hacer las derivadas y esto es para cada articulación, ¿no? Ya. Entonces, si utilizamos la ecuación de Lagrange, ¿cómo era? Era la derivada. Adelante. Tengo. Tiene dos hijas. A ver. ¿Cómo es la derivada respecto del tiempo de la derivada de
lagrangiana. La derivada del tiempo Y aquí la acá es U. derivada del ángulo Claro, no, ahí está. Así es. por la derivada de la derivada de la del teta con sentido. Eso. Y aquí era Bueno, la derivada de las lagrangianas, derivada de teta 1. acá en velocidad. Sí, no. Acá en el puntito entonces. Va puntito, sí. Ya. Acá el puntito y Ahí aquí. derivada de. Sin Y así puntito. es. Ajá. Gracias. Entonces, pero el tema es que aquí no especifican para qué Q, ¿cierto? Entonces, esto es para cada articulación. Esto de aquí es el torque, ¿no? Entonces, esto es para cada articulación. Entonces, yo podría decir que el torque para la articulación 1 sería acá 1, 1. Lo mismo, el torque para la articulación 2 tendría que agarrar mi lagrangiano, que ya vimos cómo es. Los que recién han llegado, la energía cinética total se calcula como cuando tienes un solo eslabón no hay energía cinética porque esto está fijo, no se traslada. Entonces solo es la energía de rotación, que vendría a ser un medio de I por la velocidad angular al cuadrado. Para este segundo eslabón ya se traslada respecto, o sea, es como si esto se trasladara y al mismo tiempo estuviese rotando respecto a esta articulación. Entonces la velocidad cinética vendría a ser un medio de la masa, velocidad cinética mejor dicho, un medio de la masa velocidad cuadrada. La velocidad vendría a estar dado por la velocidad de este punto. Como haya la velocidad de este punto, sería la velocidad de este punto respecto a este movimiento circular, ¿no? Que sería este de aquí, la velocidad angular por L. Ese sería. Y lo mismo para este de acá. Sería un medio de I3 por Q.3 al cuadrado. Y la velocidad cinética vendría a ser la velocidad de este de aquí más la velocidad de este de acá. Fuera velocidad relativa, ¿no? Sería un medio de la masa 3 por 1 L1 más 1.L1 más 2.L2 y todo al cuadrado. Entonces, la energía cinética y la energía potencial lo mismo, ¿no? mg por h. Para el primero, este es el h. Para el segundo, el h desde aquí hasta abajo, que lo puedes calcular como esto más la diferencia. Y el tercero sería esto más la diferencia, ¿no? Ya. Y ahora sí, como ya tengo que el lagrangiano es todo esto de aquí, la energía cinética menos la energía potencial, tendría que ser las derivadas primero respecto a Q1 para saber respecto primero a Q1 punto, perdón, claro, a Q1 punto y luego respecto al tiempo y a eso restarle nuevamente el lagrangiano respecto a Q1 y esa resta me va a salir el torque a la primera articulación. Lo mismo, el torque de la segunda articulación vendría a ser dado por lo mismo, agarro el lagrangiano, lo derivo respecto al Q2 punto, luego respecto al tiempo y le resto a lagrangiano, a la derivación del lagrangiano respecto a Q2. Ese es el torque para la articulación 2. Luego hacemos lo mismo para la articulación 3. Entonces, se ve feo todo esto, pero bueno, hay que hacerlo. A ver, vamos a derivar respecto a Q1 punto. Esto es 0, esto es 0, esto es 0, aquí hay algo, esto es 0. No, acá también hay algo, ¿no? Acá también hay algo. Ya. Entonces, la energía potencial cuando lo derribo respecto al Q1 punto, si todo se va, ¿no? Porque no hay Q1 punto para nada. Todo
con Q, nada más, ¿cierto? Senos y cosenos de los ángulos. Entonces, esta parte va a ser 0. Q1 punto debe dar igual a y 1 por Q, 1 punto. Si derivo esto, me sale, este pasa a multiplicar, sería 1 medio por 2, y aquí me quedaría I1 por Q, 1. Esto se va, 0, aquí sí me quedaría algo, ¿no? Sería derivar 1 medio de M2 L1 al cuadrado, y acá sería por 2, entonces simplemente borro esto. Sería Q1, ¿sí, no? Porque acá sería L1 cuadrado, Q1 punto al cuadrado. Al derivarlo respecto a Q1, ese 2 pasa a multiplicar a 1 medio, se cancelan, te queda M2 L1 al cuadrado Q1 punto. Y si esto derivo respecto a Q1, sería 1 medio de M3 por sería el 2 pasa a multiplicar y sería 1 puntito L1 más Q2 puntito L2, y esto multiplicado por la derivada de lo que hay adentro respecto a Q1. ¿Sí, no? ¿Recuerdan? Para derivar la regla de la cadena, ¿cierto? Derivo todo esto, esto pasa a multiplicar, esto se disminuye en 1 el exponente, me queda así, por la derivada de lo que está dentro, que es L1, respecto a Q1. Y por último, eso de ahí lo derivo respecto al tiempo. Sería I1, que es masa L1 al cuadrado, ¿no? 1 puntito más, aquí sería 1 masa 2 L1 al cuadrado, perfecto. Y 2 más, ya borro esto porque el verde me falta simplificar. Más M3 L1 cuadrado 1 puntos más M3 L1 L2. Creo que sí. ¿Sí, no? Salud. Sí, no me equivoqué en algo. Esto respecto al tiempo, que igualito, le pongo 2 puntitos nada más, también. Esto es multiplicado por L1, vendría a ser esto, al derivarlo respecto al tiempo, 2 puntitos, y
ese de aquí también. Esto, por esto, por esto, por esto. 2,16. Ok, y ahora falta respecto a Q1. Todo esto de acá se hace cero, todo lo que sigue cinética es cero, solo dependería de la potencial. La potencial sería, le digo esto respecto a Q1, sería M1G L1 entre 2, y va a ser lo que es coseno de Q1. El derivado S de aquí respecto a Q1. El seno pasa a ser coseno. Más. Sería M2C por L1 coseno de Q1 más, tengo que derivar esto respecto también a Q1, ¿cierto? Sería N medios coseno de lo mismo, Q1 más Q2 por la multiplicación de lo que está dentro, la derivada de lo que está dentro, perdón, que sería 1, quedaría igualito. La cadena también acá, ¿no? Sería este de aquí por todo esto, sería L2, este seno va a ser coseno de esto de aquí por la derivada de lo que está dentro respecto a Q1. La derivada de lo que está dentro es 1 nada más. Por eso es que queda aquí coseno de Q1 más Q2. Más. Y seno, coseno. Y acá sería M3G por la derivada de eso respecto a Q1 sería L1 coseno de Q1 más ese de aquí sería N2 coseno de Q1 más Q2 más este de aquí sería N3 medios coseno de Q1 más Q2 más Q3. Y después restar. Entonces el torque de 1 sería la resta, ¿no? Todo esto voy a llamar 1, todo eso de aquí le voy a llamar 2, 1 menos 2. Como ahí nos dan valores, sería cosa de reemplazar y allá. Pero sí se ve, ¿no? O hay algo que no cuadra. ¿Qué dice? 2 por 25. Lo mismo, o hay algo que no cuadra. Digamos que está bien. Entonces todo esto de aquí lo voy a copiar más abajo, o a un costado.
respecto a Q1. Ahora, ¿cómo sería respecto a Q2? Ya vimos que esto de aquí es el torque 1. Ahora vamos a ver cómo sería el torque 2. Para el torque 2 tenemos que hallar lo mismo, ¿no? Y esto debe ser el torque 2. Entonces, hay que hacer El procedimiento. si derivo respecto a Q2 puntitos, que esto es chau, solo me queda esto. ¿Sí? Me debe dar 2 y 2 por Q2. A ver, sería M2 L2 al cuadrado. Aunque, creo que me equivocado, que tenía un pequeño error. Un pequeño error. Déjenme revisar algo rapidito. ¿Dónde está? No, estoy esperando la lengua del profesor y dice que está botando virus. Claro, ML al cuadrado. Ah, sí, he tenido un pequeño error. A ver, el error que estoy arrastrando es que este I, pero es solo acá, ¿no? Este I es masa L, es ml cuadrado, ¿cierto? Pero el L es la distancia desde el centro, desde el centro de rotación hasta el centro de masa. O sea, vendría a ser L1 medios. Es el error que estoy arrastrando. Entonces sería así. Aquí sería 8. Sería
escribir respecto a Q2 puntitos, solo me queda así. M2L2 al cuadrado es 4, nada más. El primero me sale 0 y el tercero también. El segundo, si lo derivo respecto, o sea, esta parte de acá, que es la cinética, o la traslación. Este es 0, si lo derivo esto respecto a Q2, me sale 0, aquí sí algo, ¿no? Sería medio L3. M3 1 más 2 por L2. Y si esto lo derivo respecto al tiempo, Y esto es. Eso sí, pero otra vez. ¿Qué he visto su video? sería M2, F2 cuadrado 4, U2 puntos más M3, L2. Ya, recién la primera. Por acá también, más 3, L2 al cuadrado, U2 exacto. ¿Qué se le pone cero? Sería, esto de abajo sería la energía cinética y la energía potencial. Entonces, vamos, perfecto. Vamos a salir con esta nada. Ahora falta decir. Y así lo derivo respecto a Q2, todo lo de arriba se va, entonces de aquí también. Ah, acá me faltó, ¿no? Ah, está bien, porque todo esto de aquí se va. No, ¿dónde está? Todo lo que es potencial se va cuando derivo respecto a Q2, nada más. Ya. Y si derivo de respecto a Q2, todo lo de arriba me sale 0 y únicamente tiene esta parte de aquí se va, me queda 0, aparece este de aquí y lo de abajo. Sería M2G, L2, F2, coseno, 1 más 1. Más, chao, esto más M3G,
sería la resta de esto menos esto de acá, menos esto de acá. Eso sería el torque 2. Y por último el torque 3. Se van los dos primeros y solo te queda la derivada de lo del tercero. Y de la cinética también se va lo primero, solo te queda el tercero. Y en la potencial se va esto y me queda solo M3G por L3 entre 2 seno de, coseno de Q1 más Q2. Eso me tiene que salir el torque 3. Y al final, una vez que ya está todo de forma literal, reemplazamos estos valores. Me dice la matriz de inercia. Y a las aceleraciones vendría a ser el U. A ver, si ya tenemos el Q1, Q2 y Q3, los derivamos dos veces respecto al tiempo y con eso ya tenemos las aceleraciones. El cálculo es más claro. Sería no porque más rápido es la forma más fácil de derivar. Ya se ha entendido más o menos a mano que se ha hecho, ¿no? O sea, la idea nuevamente es energía cinética, la energía cinética menos la energía potencial. Eso es el lagrangiano, ¿no? El lagrangiano es igual a energía cinética menos la energía potencial. Todo sale de aquí. Entonces tenemos que calcular la energía cinética y tenemos que calcular la energía potencial. Como la energía cinética ya tiene que ver rotación y traslación. Cuando es solo un eslabón, no hay traslación, solo rotación. Pero en este caso son 3 eslabones. Entonces acá tienes la cinética. Para el primer eslabón sería 0, solo la de rotación. Este sería 0 más este de aquí que es la rotación. La segunda sería la cinética, que todos se van a mover. Es como un movimiento relativo, ¿no? Depende de cómo se mueve esta articulación y a eso le sumamos la rotación respecto a esa articulación. Entonces, este de aquí es la cinética de esa articulación y este de aquí es la rotación respecto a esa articulación. Por último, para este tercer eslabón, lo mismo. Sería la cinética de esta articulación, que vendría a ser este de acá, más la rotación de este eslabón respecto a esta circulación, a esta articulación. Y después comenzar a derivar. Esta es la cinética, la potencial mg por h, ¿no? El h del primer eslabón sería este de aquí, L1 medio por seno de Q1. Para este de aquí sería esta altura L1 seno de Q1 más L medios por seno de Q2, L2 medios, o sea, L2 entre 2 por seno de Q2, la suma. Y para este de aquí sería la masa 3 por G por esta altura. Esta altura vendría a ser esto, que es L1 por seno de Q1 más esta altura de aquí, que es L2 por seno de Q1 más Q2. Acuérdense que todo este ángulo es Q1 más Q2. Y por último, este ángulo de acá. Este ángulo es la suma de Q1 más Q2 más Q3. Ojo
porque este Q3 en este caso es negativo, ¿no? Entonces sería nuevamente L1 por seno de Q1 más L2 seno de Q1 más Q2 más L3 entre 2 por seno de Q1 más Q2 más Q3. Esta es la energía potencial de este tercer etapa. Entonces, una vez que resto todo esto, menos este de aquí, eso recién es el lagrangiano. Que tengo que hacer derivar respecto a Q1 y respecto a Q1 punto. Porque lo que tengo que hacer es este de aquí, ¿no? Es derivar el lagrangiano respecto a un Q y esto volver a derivarlo respecto del tiempo menos la derivada del lagrangiano. Acá me faltó, es un puntito, no Q. Ya. Así. Entonces, si yo quiero, esto es para hallar el torque en la articulación, ¿cierto? Entonces, si quiero del torque 1, tendría que hacer la derivada respecto al Q1 punto y luego tiempo. Y aquí sería la derivada de lagrangiano respecto al Q1. Como todas las energías cinéticas dependen de Q1 punto, Q2 puntos y Q3 puntos, no respecto a Q1 solo, entonces todo esto de aquí va a ser 0. O mejor dicho, claro, aquí la energía cinética, si yo derivo la energía cinética me va a dar 0, porque todos dependen de Q1 punto, Q2 punto, Q3 punto. Ninguno depende directamente de Q1. ¿Estamos? En cambio, sí de la energía potencial. Aquí es a Q1, acá también y aquí también. Entonces acá más va a salir todo lo que es la potencial. Si yo derivo respecto a Q1 punto, aquí en lo potencial no hay nada de Q1 punto. Entonces toda esa parte va a salir 0. Ahora tengo que ver aquí donde hay Q1 punto. Aquí no hay, aquí tampoco. Solo hay acá y en estos de aquí. Ahora, si es respecto a la articulación 2, hago lo mismo, ¿no? Derivo primero respecto a Q2 puntos. Este chao, este chao. Y la cinética, esto. Bueno, esto ya está. Esto también es chao y me queda solo esta parte. Y todo lo demás de acá es 0, ¿no? Y si hago ahora respecto a Q2 punto, entonces chao, 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 chao. Porque acá no hay Q2, todo es Q2 punto, Q1 punto, etcétera, etcétera. Todo por punto. Y aquí sí aparece el Q2, esto, aquí no, aquí tampoco, acá sí, acá no, y sí, y aquí también. De ahí va a salir esto. Y ahora si quiero hallar el torque en la tercera articulación, nuevamente sería la derivada respecto a Q3 puntos, chao, chao, me queda esto. La derivada de eso de ahí. Y de la traslación, este 0 y este 0. Y de la potencial también sería 0 todo. Porque estoy derivando respecto a Q3 puntos. Luego, le voy a derivar respecto a Q3. Todo eso de aquí también es 0. Solo me fijo aquí donde hay un Q3. Y
solo hay en este factor de aquí. Todo lo demás no lo tomo en cuenta. Ojo, que eso está multiplicado por eso, ¿no? ¿Sí, sí? Si lo trabajamos de forma literal, pues, se ve un poquito feo. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas? Son las mismas fórmulas que hemos. Sino que este se ha aplicado para un robot de 3 grados. A ver, hágalo con Newton. Vamos a ver si es más difícil, con según usted, güey. La arañana es más fácil a partir de 3 grados, ¿no? Se supone. A ver, vamos a ver cómo sería si hacemos por Newton, ¿ya? ¿Cómo era por Newton? Me olvidé. A ver. Ok, sería medio más velocidad al cuadrado más. ¿Qué son las newtonianas? Ya, Muchos soles. sería movimiento por referencia. Más MGH. Ok, ya, a ver, si lo hacemos por las newtonianas, tendríamos que también partirlo en 3 partes, ¿no? Para este de aquí, este primer eslabón, tiene que ser, como era, I por Q2 puntos, que es el torque asociado a la rotación, más el mg por h, no, perdón, más el torque de el peso aquí. El torque del peso sería m por mg, o sea, m1g por esta distancia de acá, que sería L1 medios coseno de Q1. Ya. No lo quiero hacer mejor en una página web. O abajo. Ya, fíjate. Antes de hacerlo, quiero ver qué tan complicado sería. Ya, sería solo, ¿cuál es la velocidad? Solo rotación, Mira, qué chévere. rotación. Mira, Ya. una cámara. Ahora para este de aquí Si tú dijiste sería, ¿cómo sabes si el robot está ¿cómo sería para tipo eso? plano? Sería, ¿El profesor elegiste? Ahí tienes un sensor de
quieres utilizar este sensor. Para este sensor podríamos utilizar esto y detecte y que cada vez que dispare, detecte. ¿Ah? Adivina cuánto. 60. Ya, no sé por Se ahí, quema la no. cámara. ¿Cómo metes todo eso? Pego con silicona. Y se hizo mi paquete interior, ¿no? Y ya ahí sería hacer lo que tú dices, pero el modelado. Pues supongo que te ayudará. ¿Quién? Nos metamos en parque, no tenemos un proyecto. Ay, ay, chuche. Tenemos fondos. Capital. Necesitamos fondos. Capital. Oye, pero este proyecto es chévere. Tenemos que ser como partícipes. Es chévere. Un hubo que se dio onda, y está décimo, sí, bueno, estaba haciendo su tesis sobre eso, pero con drones para mí, ¿Para mí no? para la minería, para mí. No me acuerdo cuál era el objetivo de su proyecto. Me acuerdo que me explicó a la profesora de su proyecto. Todo está mal, dijo. Le corto los saltos, le corto los saltos. Tú solo tienes un eslabón. Vamos a buscar la receta. Tuve un compañero que hizo, pero a recta final, pero con collares de vaca. En un ganado, le ponía collares de vacas para determinar su posición y su posición. Ya mira, cuando tú tienes un solo eslabón, digamos, esto de aquí no está, Ahí, pues. A la oreja. y tú haces tu diagrama de cuerpo libre, física, tú tienes el peso y tienes también, bueno, supuestamente eso está anclado, ¿no? Entonces es lo normal, ¿cierto? Entonces, tú tienes lo que es la inercia de la rotación y además tienes que ver el torque de esto de aquí y tú desprecias el torque de acá. ¿Por qué? Porque está pasando por el mismo punto de rotación. O sea, ¿cómo hayas el torque? La fuerza por la distancia perpendicular. Pero si estás pasando exactamente por ahí, la distancia perpendicular es cero. ¿Estamos? Ahora, en el caso que haya ya que sea más complejo, aquí ya tienes que hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces ya hay fuerzas que están entre una y otra unión. Y estas fuerzas sí generan un torque. Entonces tienes que hallar esas fuerzas. Y tienes que comenzar a hacer tu diagrama de cuerpo libre. Entonces sería más complicado. ¿Sabes qué? Como te digo, tiene que ser tu diagrama de cuerpo libre. Entonces, para hacer tu diagrama de cuerpo libre, haces, o sea, para este de aquí, pues, hay una fuerza de la articulación y hay un peso. Entonces, la resultante de este de aquí es igual a masa por aceleración. ¿Cierto? Entonces, de ahí se te complica. Después, para el segundo eslabón, esta fuerza tiene que ser la misma hacia el sentido contrario, ¿no? Y además acá hay otra fuerza, más complicado. No es que sea imposible, pero se te complica mucho. Ajá. Ya hacer tu diagrama de cuerpo libre ya es más complicado, ¿no? Cuando es un eslabón normal, ¿no? Porque todas las fuerzas que actúan, uno es la gravedad y dos es la normal. La normal no ejerce un torque o un momento de fuerza, mientras que el peso sí. En cambio, acá ya hay más cosas. Y el peso varía, ¿no? En base a cada L1 tiene un peso, L2 tiene otro peso y L3 tiene otro peso. Sí. Correcto.
no es que no se pueda, sino que es más complicado. Para el L1 ya consideras el peso, consideras, bueno, la normal, que nada meterse momento de fuerza, y si no hay aceleración en este caso, tendrías que haber aquí una fuerza, o sea, la fuerza resultante tendría que ser también, no necesariamente, claro, podría ser que esto sea así, y que acá la normal sea algo así, cosa que neutraliza la traslación, pero sí genera una rotación. Se queda la tierra sin la fuerza. Luego tendremos que hacer lo mismo para el segundo Y de acá, y para el tercero. la verdad, se va a levantar todo, pero Más complicado. son 9 gramos. O sea, a mí se me complicaría mucho hacer el diagrama de cuerpo libre. Claro, pues sí, Para ser sincero. seríamos 3, 4, 1, 4, 5, 6, 4 para las llantas. Hay que estudiar mecánica ya te lo hace rápido. 3 por los grados de libertad. O sea, 7. Entonces, aquí al hablar directamente de energías, ya nos olvidamos de eso. Hablamos de la energía total, entonces nos olvidamos de las fuerzas internas. En cambio, el otro al hacer un estudio de eslabón por eslabón y hallar los momentos, o la suma de momentos, Ahí tenemos una más pequeña escala. entonces ahí Sí, sí tiene que ver las fuerzas internas, porque las fuerzas internas no apuntan necesariamente hacia el centro de rotación. Ahí están los comparativos. Ok, entonces ya vimos la parte teórica, ahora faltó el mapa. Parece que el miércoles Porque ya avanzó. pasó hace tiempo. Pero la idea es esa. A todos les pasé asistencia, ¿no? Ya. Ok, entonces aquí nos vamos a quedar el día de hoy. La siguiente semana ya es semana 6, entonces la siguiente semana tienen que presentar el avance de su proyecto, su trabajo final. Bueno, la primera parte es igual que los demás cursos, más que todo la introducción, la problemática. No, todavía no subió. Es lo mismo para todos los cursos. O sea, no tienen que poner, por ejemplo, qué sensores van a usar. Eso en el marco teórico. Ajá. O La sea, definición de cada sensor. O que, pues, no, eso ¿no? nada, todavía. No es necesario. Si lo quieren ir presentando, para acá, pero Oye, más es igual que los demás cursos, es eso. ¿No? el objetivo, planteamiento de problema. Correcto. Planteamiento de problema, objetivo, de repente un poco les hablar. Y